Él dijo, y las galaxias rotaron en su lugar. Las estrellas resplandecieron en los cielos y los planetas comenzaron a girar. El mismo que dijo todo esto fue, es y siempre será el Hacedor y Señor de todo lo que existe. Aquel que vino a salvar y a rescatar a todos los que estábamos perdidos para darnos luz y vida eterna. Vamos a presentarle el primer lugar donde nosotros empezamos la reunión. Está a un lado del edificio 381, que es el Instituto de Educación para el Deporte. Y si miramos hacia allá, hacia el fondo, nos podemos encontrar un árbol muy especial que fue prácticamente el lugar donde nosotros empezamos a reunirnos. Prácticamente nos reuníamos con 3, 4 hermanos máximo. ¿Cuántos días a la semana nos reuníamos? 3 veces a la semana, ¿no? 3 veces a la semana en este lugar. ¿Cómo inicia Grace? Eso es algo muy especial. Digamos, número uno fue el sentir que Dios colocó en 4 personas. Estaba la hermana Gisela Verde, Cristina Muñoz, Nasli Herrera, las 3 primíparas. El hermano Neiger Gutiérrez. Neiger estaba como en 3º o 4º semestre y yo que había empezado mi carrera en ese semestre, la segunda carrera. Entonces, inicialmente, pues llegamos a la conclusión de que era necesario unirnos en un trabajo de devocionales. Y pues inicialmente pues no había una preparación y era muy chistoso cómo se daban las cosas. Número uno, decíamos a las 11 de la mañana nos veíamos en Cafetería Central. Y sucede que esas 11 de la mañana eran las 11:30 y apenas aparecía el segundo la segunda o tercera persona. Después de llegar a Cafetería Central, bueno, y esperar aproximadamente 1 hora, nos daban las 12 del día. Y después de las 12 del día, entonces, ahora sí, iniciábamos la jornada. Éramos como nómadas en Univalle. Ustedes saben qué tan grande es Univalle. Un día teníamos los devocionales en un extremo de la universidad y al siguiente encuentro era en el otro extremo. El más cercano era uno que se daba por los lados de Cafetería Central. Esto que queda justamente casi que en la mitad de la universidad. Lo más interesante de ese inicio fue que el sentir fue el sentir. Dios colocó el sentir en las 5 personas que estábamos ahí, como les mencioné: Gisela Verde, Cristina Muñoz, Nasli Herrera, Neiger Gutiérrez, Caterine Castro y mi persona. Cuando hablo de Caterine ingresó, digamos, un tiempito después, un mes después, pero igual desde un inicio Caterine siempre estuvo ahí. Bueno, de hecho creo que no se llamaba Misión Juvenil, sino que pues yendo en remembranza era SUPRIC, que era el trabajo que se hacía a nivel nacional, pero solo se hacía a nivel de universidades. Estoy hablando más o menos del año 2004, 2005 en adelante. Un grupo de muchachos movidos, yo digo por el Espíritu Santo, con una visión y con una llama que Dios colocó en ellos, para hacer un trabajo. Y lo primero que Dios hizo fue encontrarnos y encontrar ese común acuerdo. Cada uno tenía como ese deseo. En el primer año, como les mencionaba, o sea, básicamente citábamos un lugar de encuentro y 1 hora, 1:30 después salíamos al lugar donde íbamos a hacer el devocional. Y lo que les decía, al comienzo éramos como nómadas. ¿Por qué como nómadas? Porque llegábamos, no teníamos un lugar fijo, llegábamos de un extremo de la universidad a otro, y en cualquier sitio era el devocional. Por eso es que nos tocaba esperar a las personas durante todo ese tiempo. Con el tiempo fuimos, digamos, ya en el mismo año 2004,
2, 3 meses después ya nos dimos cuenta de que era necesario de que no anduviéramos como nómadas a lo largo de toda la universidad, sino que era necesario pues establecer un lugar para que si alguien llegaba tarde ya sabía dónde íbamos a estar. Listo, entonces digamos ahí es cuando empiezan a hablar de el arbolito. La semana en este lugar, prácticamente cada una de estas raíces de este árbol eran la parte donde nosotros nos sentábamos a compartir la palabra de Dios. Muchas de las personas que pasaban por este camino pues nos veían, pero igual todo lo que hacíamos era pues con la gloria de Dios, así que no nos daba. El segundo lugar donde el grupo Grace empezó a reunirse, como pueden ver el lugar. No era así, ¿no? No era como así, ustedes lo aprecian, así no era. Resulta y pasa de que no había ni siquiera grava, no había había que barrer. Una vez nos llovió, ¿no? ¿Te acuerdas? Una vez nos llovió y nos tocó sentábamos por acercarnos a ese lado. Este lugar, ahí nos sentábamos todos. Bueno, listo, después de que llegó posteriormente al siguiente semestre, entonces ya entró nuestra hermana Yamile Domínguez y Lorena Girón, unas duras. Listo, luego ingresó un arsenal de gente que son bien especiales, digamos la hermana Gladys Molano, Samuel Ramírez, John David Trujillo, Luna Gómez. Si me detengo a mencionarle todos los nombres, se lo aseguro que no terminaría. Yo ingreso a la Universidad del Valle en el 2005 y allí encuentro con una compañera que es precisamente hermana en la congregación del SENA, y ella me comunica que hay un grupo de hermanos que se están reuniendo debajo de un árbol en la Universidad del Valle, pues ahí una de las zonas, y me invita a participar y ahí me vinculo directamente con Grace. En ese momento no había ni nombre, luego fue que se consultó el nombre. Llego yo a la universidad, igual estaba en un momento de mi vida espiritual un poquitico como con algunas inquietudes, con algunas situaciones, y sin embargo siempre, desde pequeño en la iglesia, entonces siempre como ese anhelo de conectarme con la gente de la iglesia, conectarme con la gente pues que tenga como esa afinidad, y en la universidad pues el ambiente es bastante denso, no solamente por la parte espiritual, sino por la parte personal, porque se mueve demasiado el estrés, por el flujo de trabajo, el flujo del estudio, la exigencia académica en la Universidad del Valle pues de hecho es sumamente alta. Entonces uno sí como que anhela algo diferente, algo que lo ayude a uno como a alivianar todo ese estrés y toda esa presión que uno lleva en el día a día. En ese caminar, entonces empecé como a notar que habían personas que parecían de la iglesia. Entonces un día me le acerqué a una chica que tenía pues como todo su indumentaria pentecostal, y le dije: Vernon, ¿tú perteneces a la iglesia? Me dijo: sí, claro, soy de la iglesia y nosotros nos reunimos, hacemos devocionales, entonces si quieres nos acompañas un día de esos. Yo, claro, pues por supuesto. Entonces me indicaron, creo que usualmente eran los viernes que hacíamos las devocionales. Siempre el horario más adecuado para la gente en la universidad es como al mediodía, porque está el break entre las jornadas, entonces que tiene un huequito ahí para almorzar y para descansar un poco. Entonces de 1 a 2 siempre se programaban como las devocionales. Entonces llegó el día y fui. Resulta que el grupo se reunía a hacer devocional debajo de un árbol de mangos. Era un sitio que estaba en la parte de atrás de la universidad. Hay un sitio que le llaman Carpa de Milquiades. Es verdaderamente, de ahí en adelante no hay universidad, no hay aulas universitarias. Entonces nos hicimos fue en un extremo de la universidad. Y era muy particular, porque aunque eso quedaba muy retirado, los hermanos llegaban allá puntuales. Entonces se empezó a adherir
la gente de la iglesia, y entonces ya como se empezó como a formar una identidad. Ok, sí, somos los de la iglesia pentecostal y queremos estar juntos, queremos estar reunidos, y entonces empezábamos a mirar, a ver quién había por ahí que fuera de la iglesia, sueltico, y lo invitábamos a que nos acompañara, y se consolidó. Había un grupo más o menos de entre 15 y 20 personas que fluctuaban para las reuniones. Algunas veces eran muy poquitas, obviamente, algunas veces llegaban 5, otras veces llegaban más, pero sí era alrededor de unas 20 personas que ya nos teníamos como identificados que éramos de la iglesia, y íbamos en diferentes momentos a la reunión de los viernes. La reunión de los viernes se institucionalizó. Allí estaba la persona como que más tomaba la batuta en eso, fue un amigo que hoy en día apreciamos y queremos mucho, que es David Murillo. Cuando nosotros estábamos en el árbol, nosotros encontramos en ese espacio un espacio de hermandad. Haga de cuenta cuando usted está en el culto y termina el culto y usted encuentra a sus hermanos y empieza a hablar con los hermanos, era así. Digamos, la carga académica muy compleja, y algo interesante era que, digamos, anterior a esta fecha, la población universitaria tenía una fama terrible. Le decían que la persona que ingresaba a la universidad, si no terminaba como un bonais, es decir, frío, se descarriaba. De hecho, en ese tiempo se veía 2004, 2005, que es donde inició mi trabajo universitario, mi carrera universitaria. Los pastores no veían con buenos ojos, de alguna manera, el ingreso a las universidades de sus jóvenes, por la gran cantidad de desertores que habían en el proceso de sus carreras profesionales. Pero entonces, cuando llego a la universidad, me encuentro que hay unos jóvenes desde una motivación muy personal a realizar este trabajo. En ese momento no había alguien como experto en predicar, en enseñar. No, era entre nosotros mismos que compartíamos, y entonces orábamos, y las peticiones, nuestras peticiones, yo recuerdo mucho que casi siempre eran: es que el Señor nos ayude en mi parcial, que el Señor me ayude con este trabajo, que no puedo dormir, que el Señor me ayude porque en toda la semana he tenido muchísima carga y tengo muchas materias y no sé qué hacer. Ese era el común denominador de todos nosotros, y es el común denominador del estudiante universitario, ¿no? Entonces, cuando llega la era de parciales, la semana clímax, algunas veces se le acumulan a uno como 5 parciales en una semana, o sea, uno cada día, y son parciales. Y en la Universidad del Valle ahora ha cambiado un poco, pero en ese tiempo era prácticamente que la materia dependía del parcial, porque eran 2 parciales, 50% y 50%. O sea, si tú perdías un parcial, ya estabas con un pie afuera de la materia. Entonces es un estrés muy grande el que se maneja. Entonces el devocional era para nosotros un espacio de un refrigerio espiritual y personal, que era, o sea, para mí era un regalo de Dios, de verdad. Como te digo, no éramos los expertos, de hecho, ni para cantar. Algunas veces sonaba eso destemplado, esos coros cuando cantábamos y todo, pero era un espacio maravilloso. Entonces, con los hermanos nos dimos cuenta de que era necesario formalizarnos. Entonces, uno de los que promovió mucho esa idea fue el hermano Saúl Medina. Entonces, para eso nosotros necesitábamos conseguir el apoyo de un profesor. Para constituirnos en la universidad necesitábamos tener el apoyo de un docente universitario nombrado. Y en ese entonces el profesor que nos ayudó, da la casualidad que es el hijo de un pastor, ya falleció, del hermano Monroy. No me le sé el primer nombre, me disculpan ahí en ese sentido. Y entonces el hermano era el que nos firmaba digamos, el protocolo de la Universidad del Valle para grupos estudiantiles. Entonces, por ese, de un lado ya estábamos formalizándonos como grupo dentro de la universidad. Y de otro lado, dentro de la iglesia también ya nos dimos cuenta de que era necesario, porque ya habíamos empezado a hacer unas convocatorias pequeñas, pero la habíamos empezado a hacer, y uno de los que promovió la idea de contactar a un hermano que en ese entonces era uno de los líderes del distrito, creo que el nombre era oficial de distrito, el hermano Fabio Izaza. Entonces el hermano Fabio Izaza nos dio una asesoría acerca del trabajo que nosotros necesitábamos estar como parte de la iglesia. Habían pastores que nos estaban apoyando mucho en ese tiempo y que nos
animaron porque había mucho desánimo entre la juventud para realizar este trabajo, pero hubieron pastores que nos ayudaron mucho, nos animaron, hermano Fabio Izaza, hermano Carlos Valencia, en su momento, nos acompañaron mucho en el proceso para abrir camino en medio de esa área, como digamos, tabú para los jóvenes cristianos de ese tiempo. Paralelo a eso, en San Fernando también había gente con el mismo propósito. De hecho, recordamos mucho a la hermana Alcira, Alcira que nos apoyó mucho porque ella trabajaba en la universidad, como en la parte de la docencia, y entonces se abrían muchas puertas gracias a la gestión que hacía la hermana Alcira para Grace. Y al lado de San Fernando queda la Universidad Libre, entonces empezamos a hacer convocatoria a los hermanos de la Libre que llegaran a Univalle San Fernando. Entonces ahí estaba el hermano Cristian Garcés, Gabriela Arturo, Olmedo, Liz, ellos son esposos ahora. Está la hermana Diana Garcés, Yolanda Pinto y Cristina Bautista. Cristina Bautista inicialmente era parte de San Fernando, ella estaba estudiando una carrera del área de la salud. Luego ingresó a estudiar sociología a la Univalle de Meléndez. Y entonces el grupo empezó a ser reconocido en la universidad. ¿Sí? Entonces por eso se buscó un nombre para que la universidad lo tuviera como un grupo reconocido estudiantil, un grupo de esos grupos que hacen en la universidad. Entonces se llamó GRACE, Grupo de Acción Cristiana Estudiantil. Comenzó así, y al ya estar constituidos como legalmente en la universidad, comenzaron a surgir más iniciativas. Bueno, ¿y por qué no hacemos algo especial para despedir el semestre? Entonces al final del semestre entonces nos reuníamos y nos íbamos para algún lado de paseo, o hacíamos una reunión en alguna parte. Ya luego entonces, que cuando iniciaba el semestre, digo, bueno, ¿y por qué no invitamos a más gente y anunciamos que estamos reuniéndonos? Y con el tiempo, digamos, la misma población de hermanos eran los que se encargaban de hacer la convocatoria, tanto de los amigos como de los demás hermanos, y de hecho se hacía una especie de cacería de pentecostales, y era muy chistoso porque la idea fue de Samuel, nuestro Samuel, que ya habrán escuchado en audio. Entonces empapelábamos la universidad diciendo, eres pentecostal o eres cristiano, te invitamos a que nos acompañes en un devocional que hacemos todos los viernes en tal, debajo del palo de mango, dábamos la dirección mugueña, pues. Y en esas grabaciones Samuel decía, no, vamos a pegar por la universidad unas hojas con el logo de la iglesia, que decía, ¿conoces este logo? Pues claro, ¿qué pentecostal no va a conocer el logo de la iglesia pentecostal? Y era muy chévere porque nos comprometíamos, o sea, fue algo sin querer, sin proponérnoslo, empezamos a hacer una labor evangelística fuerte ahí en la universidad. Y en la universidad eso parecíamos como pollitos en manada, ¿no? Y era muy chistoso que en los espacios libres, esos espacios de cafetería, ahí estaba toda la población pentecostal. Si querían conseguir a los pentecostal de la Universidad del Valle, sede Meléndez, Cafetería Central, allá llegaban todos. Encontramos de que no solamente es ir a estudiar, sino de alumbrar, de ser luz, de cumplir el propósito de Dios, porque no pensamos de esa manera, de que simplemente íbamos a pasar materias, créditos y trabajo de grado y listo. No, Dios nos llamó, y creo a todos nos llama a cumplir ese propósito, y entonces encontramos en ese propósito muchas respuestas para nuestra vida. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, no, en sus inicios solo pensamos en la Universidad del Valle, solo allí, lo que veamos la necesidad tan grande, solo lo pensamos allí.
Luego se fueron extendiendo a las universidades y eso se fue saliendo de control de alguna manera, pues de nuestras manos, hasta que pedimos asesoría de pastores, distrito, líderes, pastores que nos apoyaran, y luego se fue organizando, se fue estructurando de tal manera que empezamos a conciliar esa idea de decir, hey, esto puede ser algo que haga parte de la institución, que haga parte de una rama, sea por misiones evangelísticas o los conquistadores. Pero en ese momento, en inicio no pensamos nada de eso, solamente impactar nuestra universidad. Y más adelante empezamos a ver poco a poco cómo se conciliaba o se construía y se gestaba ese proyecto. La persona que me habló a mí, me habló estando ahí en Univalle, en Meléndez. Y esa persona, digamos, Diego Gallego y el hermano Humberto Penagos, ambos de la iglesia, son hermanos que yo aprecio mucho. Ellos me mencionaron que era muy importante que las actividades que como cristianos realizáramos dentro de la universidad debían ser actividades muy organizadas, muy bien preparadas. Y entonces yo recuerdo que en algún momento surgió la propuesta de hacer un concierto en el aeropuerto. Entonces cada vez fue como cogiendo más fuerza, no, sin proponérnoslo. Yo creo que Dios estaba detrás de todo esto, como es parte de su obra. Dios estaba ahí detrás, moviendo los hilos y inquietando a más gente para que hiciéramos esos eventos. Entonces se hicieron conciertos. O sea, yo me quedo aterrado de haber hecho conciertos en Central. Es muy bonito porque Central es el restaurante universitario en Meléndez. Entonces allí se da el almuerzo a los estudiantes a un costo pues que es supremamente bajo, por decirlo así. Hoy está a 2.000 y pico, de 2.500 está el almuerzo hoy. Entonces es casi que regalado. Entonces hay mucha gente que está haciendo la fila a esa hora del mediodía para almorzar. Entonces aprovechamos esa coyuntura, y en esa plazoleta junto a Restaurante Central son como 4 salas muy grandes donde son los restaurantes, y allí enfrente hay un parque grande diseñado, y ahí hicimos varios conciertos. Recuerdo que el primer concierto fue una mezcla de hermanos de diferentes agrupaciones, digamos la hermana Susana, la hermana Ana Isabel. Había muchos hermanos de muchos grupos, y lo más interesante es eso se realizó al mediodía. Entonces la propuesta que se hizo es que fuera al mediodía. ¿Por qué? Porque al mediodía todos íbamos a almorzar, entonces todos estábamos obligados a escuchar lo que sonara en el momento. Entonces por eso se hizo la convocatoria al mediodía. Y recuerdo que ese primer concierto fue tan impresionante que lo primero que sonó fue una flauta traversa tocando la melodía de Cuán grande es Él. Recordamos uno donde nos acompañaron los de Verbo y Vida, y fue bastante especial. De hecho, la gente se quedaba como aterrada y miraba y comentaba y preguntaba, y podemos compartir del Evangelio. Imagínate, en ese momento en Central, el mediodía, diariamente pueden haber unas 2.000, 3.000 personas haciendo en las diferentes filas que hay en los comedores. Perfectamente pueden haber ese número de personas, porque es mucha la gente que va, y poder que esas personas escucharan el Evangelio ahí en ese lugar, eso fue maravilloso. Para nosotros era muy lindo. El trabajo siguió creciendo, pero ya teníamos un sitio fijo que por lo regular era idiomas, Escuela de Ciencias del Lenguaje. Y ya, el trabajo se empezó a extender a otras universidades, como yo les había dicho. Entonces, digamos, en San Fernando también se solicitó un espacio, ya teníamos un salón por los lados de la Facultad de Odontología, y los de la Libre acudían a ese espacio, porque digamos, así como en Univalle hubo un arbolito, en Univalle Meléndez, en San Fernando, pues sí, no había tanto como un arbolito, pero sí era atrás de un edificio, y era un espacio súper especial también.
Y el trabajo, como les decía, empezó a crecer y ya se extendió a la Universidad Nacional. El hermano Alexander Gutiérrez, el hermano que estaba antes en Meléndez, dijo, no, qué bueno si este trabajo se lleva a la Universidad Nacional de Palmira. Y efectivamente él hizo una gestión y solicitó los permisos junto con el hermano Daniel. Me disculpan los apellidos y la que hoy en día es la esposa de nuestro hermano Daniel. Me disculpa el nombre. Listo, entonces, después de la Nacional, entonces el trabajo empezó a crecer. Y miren que lo más interesante, empezó a crecer porque cada universidad tenía un líder. Luego, cuando la Universidad del Valle vimos un trabajo, vimos que se podía replicar en otras instituciones, entonces extendimos a la Universidad Santiago de Cali, la USACA, perdón, y luego se abrieron San Fernando, la sede de San Fernando, la Universidad del Valle, y así se fue extendiendo la San Buenaventura, la ICESI, la Javeriana, algunas veces con el SENA, porque el SENA tiene otros mecanismos también de procesos diferentes que las instituciones universitarias, el Camacho, la Unicatólica, la Uniminuto, ¿verdad? Bueno, otros institutos de educación superior también Dios nos permitió entrar. Pero entonces fue como el modelo que Dios nos entregó allí, fue replicado. Claro, encontramos contextos diferentes, perfiles de estudiantes, de cristianos diferentes dentro de sus ámbitos educativos, pero ninguna de esas situaciones fue impedimento para llevar a cabo ese trabajo de misión juvenil o de evangelismo estudiantil en las universidades. En la universidad aún no estaba conformado el grupo, entonces los demás integrantes de Grace iban a realizar pues como ese primer acercamiento. Entonces yo ingresé a estudiar a la universidad, me invitaron a ser parte del grupo y de antemano hice como tal parte ya de los líderes en la Universidad de Santiago. Entonces se hacían seminarios, se hacían vigilias, se hacían campamentos y pues también se hacía acompañamiento durante la semana evangelística en cada universidad. Llegamos a impactar cerca de 14 universidades, pues contando institutos allí incluidos. Entonces lo que se hacía era como que había un mes evangelístico, en cada universidad había una semana y se hacían acompañamientos. Ejemplo, de la del Valle iban a acompañar a la Universidad de Santiago, de la Santiago íbamos a la Camacho, a la Libre y así nos rotábamos. Y entonces empezamos como a contactar, a hacer como una red de contacto, a ver quiénes están en la ICESI, quiénes están en la Javeriana, en la Santiago. Cuando nosotros iniciamos se llamaba Grace. Entonces la forma en la que empezó en ICESI fue muy bonito porque yo tenía unas compañeras que empezamos a hablar acerca de Dios. Y yo recuerdo mucho que estábamos en el bloque, en la ICESI estábamos en el bloque C y estábamos en un pasillo. Entonces empezamos a hablar de Dios y entonces como que unas estaban compartiendo, pero mis compañeras no eran de la iglesia como tal, una asistía a otra iglesia y las otras no eran conocedoras. Y en el segundo piso pasó una persona que estaba vestida de guardia de seguridad y le interesó lo que nosotros estábamos hablando y bajó. Y esa persona era de la iglesia pentecostal. Y entonces empezamos ahí a hablar y decidimos empezarnos a reunir. Entonces nos empezamos a reunir y luego hubo otra hermana que era aquí a la central, porque en ese tiempo yo no asistía aquí a la central. Y empezamos pues a reunirnos, nos reuníamos en un edificio que creo que ahorita se llama El G, en otro sitio. Y lo que sucedió es que luego vinieron los hermanos de Univalle, de Grace, a visitarnos. Entonces se dieron cuenta que nos estábamos reuniendo y todo, ellos empezaron también a veces a apoyarnos y digamos que ahí empezó, pues en ese momento se llamaba Grace. Y pues en ese momento nosotros teníamos el apoyo de diferentes pastores porque invitábamos a los pastores pues que nos apoyaran a predicar y todo, porque no estaba como tal constituido así como está ahorita, que hace parte como de una de las áreas pues de la iglesia,
sino que pues eran pelados que estábamos estudiando y que queríamos hablar de la palabra. Entonces digamos que así empezó, pues como en la ICESI. Y en ese tiempo lo que hacíamos era que nosotros visitábamos universidades. Entonces, por ejemplo, a veces la ICESI iba y visitaba devocionales en Univalle, o a veces íbamos a la Santiago y así. Y siempre como el enfoque era luego evangelístico. Entonces nos dimos cuenta que empezamos como a realizar actividades que también en los devocionales servía para el fortalecimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Porque por estar todo el tiempo en el estudio, con parciales y todo, a veces uno no podía ir de la misma forma a la iglesia. Entonces como que ese también era como un oasis para los que asistíamos allí, y hacíamos actividades de evangelismo. Recuerdo pues a Samuel, a Cristina, Bautista, pues éramos como un grupo que estábamos ahí como pendientes de las otras universidades. Por la gracia del Señor, luego que entré en una de esas devotaciones que te digo, yo quise ser vocal, y gracias a Dios pude ser vocal como de... Lo que hacía Grace era como que eso que yo te digo, presidente, vicepresidente, y se encargaba de estar pendiente de todas las universidades. Entonces, en cada universidad pues había un líder, y digamos que como la directiva, por decirlo así, principal, se encargaba de estar pendiente de las otras universidades, de los hermanos nuevos que estaban saliendo, de los hermanos que recién estaban empezando la misión, que de pronto no habían en universidades como por ejemplo en Antonio José Camacho o en La Libre, que también estaban empezando, y como que, ay hermana, yo quiero evangelizar, ¿qué hago? Entonces íbamos, como que esa directiva inicial iba y apoyaba en los diferentes devocionales. Entonces como que como tal nos encargamos de apoyar a otros que apenas estaban iniciando, hasta que ya se fue fortaleciendo más, a llegar a luego ya tener más digamos, el apoyo de los pastores como líderes principales, pues. Pues inició nuestro hermano David Murillo, ya luego la primera directiva estuvo en cabeza del pastor John David, ahora pastor John David Trujillo, y finalmente fue elegida como líder también de Grace. Después del primer encuentro de académicos, técnicos, tecnólogos y universitarios de la iglesia, aprovechando que ya teníamos espacios asignados, Dios empezó a usar esos espacios para hacer conferencias, talleres que, visto desde el punto de vista cristiano, eran espacios de evangelismo. Y teníamos espacios pequeños, pero también habían espacios donde era necesario realizar la actividad en un auditorio con capacidad de 300 personas, 100 personas, y lo más interesante es que siempre había asistencia. Los hermanos en Medellín tenían un grupo llamado Misión U. Tenían el grupo allá en Medellín, y fue algo como muy curioso que en todo el país, en las diferentes universidades, como en esa época, empezaron a despertarse esos grupos así de manera espontánea. Allá en Misión U, en Bucaramanga habían otros, en Bogotá habían otros, creo que Bogotá era Rescate Juvenil, me parece, perdón, en Popayán era Rescate Juvenil, en Bogotá había otro, habían varios grupos, y entonces empezamos también por las redes, la maravilla del internet y las redes sociales, empezamos a contactarnos, y entonces bueno, se hizo un encuentro, inicialmente hicieron un encuentro en Medellín, pero era como de ellos que nos invitaran a los que querían ir. Cuando luego dijimos nosotros, no, vamos a hacer uno aquí nosotros, pero vamos a hacer una convocatoria bien grande. Invitamos al líder nacional de los conquistadores de ese momento, y invitamos a todos los grupos que conocíamos de todas las ciudades principales del país, y estuvimos como unos 100 personas aproximadamente aquí en un campamento allí en el 27,
y fue una bendición, fue una cosa que nos marcó a todos de una manera muy especial. Dios usó a los predicadores y lo organizamos, no fue algo organizado distritalmente, nada, pedimos por ahí una ayudita a los hermanos, que los jóvenes eran siempre como nuestro espaldarazo. El comité distrital de jóvenes era como el que nos daba como el apoyo y a veces nos mandaba un predicador. En su momento delegó al hermano José Luis Valencia que viniera y nos estuviera como monitoreando, ministrando, dándonos como ese respaldo espiritual y esa cobertura de la autoridad de la iglesia, y fue una bendición el hermano José Luis. En ese tiempo, si no me falla la memoria, yo era el secretario de los jóvenes del distrito, aquí del distrito 5, y lo que hacíamos era apoyarlos de parte del trabajo distrital, acompañarlos a algunas universidades, dándoles apoyo con predicadores. Cuando no podíamos ir a algunos de la directiva titular como tal, enviamos a algún auxiliar o algún otro pastor que les colaborara, pero siempre fue el apoyo así, y creo que también de pronto económico, no recuerdo bien, se les ayudaba, pero más que todo fue en la parte organizacional, dando enseñanzas, y ellos eran unas personas o un grupo que estaba ligado al distrito, al comité distrital de jóvenes, o sea que no eran una rueda suelta, ellos prácticamente dependían, aunque sea su trabajo, pero los informes nos los pasaban a nosotros como comité distrital de jóvenes. Dentro de los devocionales que hacíamos, hubo un momento, pues uno trata de mantener la cordura, pues porque no está en la iglesia, pero hubo un momento donde hicimos un devocional y fue tanto como esa comunión, como esa devoción, que la presencia de Dios se derramó de una forma extraordinaria. Entonces sentimos algo muy especial, y cuenta uno de los chicos que llegó el vigilante como a interrumpir, pero él al vernos se asombró, pero volvió y cerró la puerta, no nos interrumpió. Entonces, la verdad, decirles que no nos encapsulemos a que solo podemos sentir la presencia de Dios en una iglesia, sino que en medio de los devocionales también es importante que se sienta esa presencia de Dios. Para que seáis sencillos y sin mancha en medio de una generación perversa y maligna. Un día entendí que necesitaba al Señor Jesús en mi vida. Esta mañana, muchachos, aquí en este lugar, quiero presentarles, o queremos presentarle a ustedes, el mejor de los amigos. Amén. El amigo que nunca falla, el amigo que siempre está a nuestro lado a pesar de que nosotros... Bueno, Dios nos dio la oportunidad de hacer parte de Misión Juvenil en el año 2017, 2018. En esos 2 años, por la gracia de Dios, fui secretario de los Conquistadores Pentecostales acá en el distrito número 5, y a su vez fui coordinador de Misión Juvenil. Fue en el año 2013 o 2014 comenzó entonces el coordinador nacional de evangelismo estudiantil. Ya luego, unos añitos después, viene el nombre de Misión Juvenil, porque este trabajo ha sufrido como una metamorfosis, ¿no? Varios cambios, y ha tenido varios nombres: Asupric, Grace, coordinador de evangelismo estudiantil, y ahorita Misión Juvenil. El proceso empezó en una transición que se venía haciendo desde el grupo Grace y pasó a ser Misión Juvenil. Acá en el distrito ha sido uno de los distritos pioneros. El departamento del Valle y sobre todo Cali ha sido un departamento muy fuerte en relación con el evangelismo estudiantil. Por lo tanto, en el año 2016 y 2015 ya se venía a nivel nacional por parte de los conquistadores trabajando fuertemente lo del área de misión juvenil en universidades y en colegios. Ya el grupo que inicia acá, Grace, se toma el engranaje en el grupo, en el comité distrital, y luego el comité distrital se engrana con la directiva nacional a nivel de plan bandera, y por último, como es un área de evangelismo, entonces la iglesia quiere tomar todas las áreas, cubrirlas.
Entonces, esa parte de evangelismo a nivel de Iglesia Nacional le compete a Misiones Nacionales. Entonces, Misiones Nacionales saca otro coordinador y es el coordinador de evangelismo estudiantil. Ahí viene, creo que fue el hermano Carlos Valencia, y luego sigue nuestro hermano Reinel Lazo, si no estoy mal, y creo que ahorita está el hermano Miguel Lozano. Entonces se hace un engranaje y se coordina. Ahorita todo es un engranaje, aunque lo trabajan los jóvenes en cada distrito. Misión Juvenil es un engranaje de misiones nacionales. Entonces, en el año 2015-2016 se venía fuertemente trabajando en la unificación de Misión Juvenil, ya no que se hiciera de manera independiente a través de líderes, sino que ya la coordinación nacional quería comenzar a hacer un trabajo muy especial por medio de los conquistadores pentecostales. Fue allí donde el hermano José Luis Valencia estuvo en la parte del 2016, en la parte final, y en ese momento fui nombrado por parte de los directivos de acá del distrito como coordinador de Misión Juvenil para el año 2017-2018. Entonces me tocaba esa titánica tarea de poder comenzar a hacer un trabajo con los diferentes líderes de Grace y ya pasar a hacer el proceso de transición entre Grupo Grace y el trabajo que hacía el hermano Jorge y la hermana Aura de colegios, pasarlo ya a Misión Juvenil. No recuerdo la fecha, ni el año, ni el momento especial, pero estando en esta actividad de Misión Juvenil, hubo una reunión en la que nos citaron a la iglesia central. En esa reunión estaba la hermana Aura y su esposo, y bueno, y varios hermanos de la iglesia, varios pastores. También estaba mi pastor asistente del momento, que era el hermano Elkin Asprilla, el hijo del hermano Jael Asprilla, que fueron mis pastores en ese momento, y nos enseñaron todo sobre la estructura. Nos explicaron claramente cómo era Misión Juvenil, cómo estaba estructurado dentro de la iglesia, como que Misión Juvenil es una rama de los conquistadores pentecostales, y también nos enseñaron y nos regalaron el pensum de colegios. El evangelismo estudiantil inicia en el Distrito 1, que ese es el Distrito 1, se componía en ese tiempo de Bucaramanga y sus alrededores, y el Distrito 13 también. Ellos allá fueron pioneros del evangelismo estudiantil. Del Distrito 13, creo que, si no estoy mal, es Cúcuta, y allá hubieron líderes que comenzaron a trabajar en los colegios, universidades, y eso fue tomando mucha fuerza. Entonces, más o menos son los inicios del evangelismo estudiantil. Fue el plan bandera de ese comité distrital del momento. Hablo comité porque era el nombre que se le daba en el momento. Y luego entonces eso generó tanto impacto: estudiantes bautizados, docentes bautizados, padres de los estudiantes bautizados. La iglesia pentecostal vio la necesidad de que en los diferentes distritos de nuestro Colombia, de nuestro país, se comenzara a hacer el trabajo de Misión Juvenil. Había ese altruismo por parte de nuestros líderes de las universidades, pero ya la iglesia quería estructurar como tal el trabajo administrativo, quería estructurar, no se quería dejar suelto por allí ningún trabajo independiente, sino que quería darse una estructura a nivel organizacional. Que ese trabajo, ese plan bandera, lo adopta la directiva nacional. Creo que lo adoptó en tiempos que era presidente el hermano Carlos Arciniegas, presidente nacional de jóvenes. Luego pasamos nosotros a estar en la directiva nacional en cabeza de nuestro hermano Reinel, y seguimos con el trabajo y con el plan bandera del evangelismo estudiantil. Así se extendió el evangelismo estudiantil en todo nuestro país a nivel de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque todos los distritos debían trabajar ese evangelismo estudiantil en cada uno. Ese proceso o esa transición me parece muy interesante, porque fueron los mismos hermanos líderes de Grace que en su momento dejaron esa huella, dejaron ese legado. Ellos le decían a los demás jóvenes: tenemos que desplazarnos a las universidades
para hacer el evangelismo estudiantil y tomó tanta fuerza que fue así como en las diferentes universidades había 1, 2, 3, 4 líderes de diferentes congregaciones. Bueno, yo siempre he dicho que hay gente detrás del telón, alguien dice detrás de bambalinas. Quiero animarlos porque de todas maneras hay gente que al frente, personas que lideran, pero este trabajo sería imposible hacerlo sin ustedes, que están allí detrás de bambalinas repartiendo un tratado, evangelizando, organizando en las universidades, en los colegios, pidiendo permisos. Yo les animaría porque muchas personas hemos comenzado de esa manera. Además, hasta en tiempos bíblicos, David fue un hombre que estuvo detrás de bambalinas, detrás del telón, en el anonimato de pronto para muchos, pero Dios siempre lo tuvo presente. Y tarde que temprano esa experiencia que ustedes tienen ahora, ese trabajo que vienen haciendo, eso saldrá a la luz. Porque lo que uno hace a veces en secreto, Dios lo recompensa en público. Todas las personas que han hecho parte de Misión Juvenil, hablando en la praxis, en la práctica, en el lugar donde se ha desarrollado Misión Juvenil, han sido de mucha bendición. Y aún los jóvenes que van a ver este producto audiovisual, decirles que continúen con ese legado, que esa llama no se apague y que Misión Juvenil continúe. Yo entré de lleno a Misión Juvenil, pero ya ahora último prácticamente, el 2019. Siempre he escuchado historias de Grace en la Universidad del Valle, los devocionales, el derramamiento del Espíritu Santo en los jóvenes, pero siempre lo he escuchado como dato histórico. No fui protagonista de ese tiempo. Yo creo que el caso mío es muy épico, de la entrada a Misión Juvenil. ¿Por qué épico? Porque yo creo que soy el único que ha sido coordinador de Misión Juvenil sin ser graduado de una universidad. Todavía. Creo, Gerson Parra ya era graduado, José Luis Valencia ya egresados, aunque mi estudio es más que todo teológico, hacia la Universidad Bautista, pero aún no he terminado la carrera. Entonces yo creo que yo soy el único que ha sido coordinador sin ser egresado todavía o profesional de una universidad. Y pues siempre ha sido de gran bendición. Yo siempre pienso, y lo que siempre les digo a todos mis hermanos, que cuando uno está en un comité, no es tanto por lo que uno pueda dar, sino porque uno como tal lo necesita. Entonces, pues, ese es el trabajo en los colegios, un poco parado por la pandemia, un poco detenido por la pandemia, pero nuestra iglesia en sí, lo puedo decir tranquilamente, nuestra iglesia ama Misión Juvenil Colegios. Creo que nuestra iglesia sabe cómo es esa misión y Dios simplemente poquito a poquito la metió. Debe ser una realidad en nosotros. Pienso que es supremamente importante estar claros en lo que somos. No nos podemos amañar en esta tierra y no nos podemos sentir cómodos en donde estamos, en este caso en las universidades, porque nosotros debemos de marcar la diferencia, vamos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos. La religión y la ciencia hay veces como que no compagina, porque hoy en día se necesitan son evidencias, y nosotros con el tema de la espiritualidad o el cristianismo no vamos con esas herramientas de evidencia, sino con la fe. Entonces esa es nuestra arma, la fe. Ahora, la fe trae evidencias. Allá es ver para creer, pero aquí es primero creer para. Entonces no estamos allí para sentirnos cómodos, para amañarnos, sino porque vamos de paso, pero debemos de dejar una huella en ese lugar en el que estamos estudiando. Que inicia de una experiencia personal donde yo veo que mis compañeros hablan de ciertos temas, de ciertos lugares que yo desconozco, entonces literal yo me inicié a sentir que no pertenecía al lugar, y Misión Juvenil es una manera de sentirme mucho más cómoda porque ya muchos compañeros, muchas personas que me conocen también quieren hacer parte de lo que es Misión Juvenil. Quiero decir de que Misión Juvenil es la única área donde usted puede reunir masivamente personas para predicar el Evangelio fácilmente. En una iglesia, traer 100 amigos, eso es complejo. De 200 amigos, tiene que ser un trabajo previo impresionante en una iglesia para traer 200 amigos en un solo momento, un solo espacio.
pero cuando iniciamos Misión Juvenil en la Escuela Nacional del Deporte, me doy cuenta de la necesidad de las personas, y algo para recordar y algo que ha marcado este proceso es encontrarme a los estudiantes en los pasillos de la universidad diciendo y preguntando que qué día vamos a hacer Misión Juvenil. O sea, ya ellos tienen conocimiento y piden el espacio. Yo siempre hacía esa pregunta, ¿y para ti? ¿Y qué has escuchado de Jesús? La primera pregunta que yo hacía era, ¿qué has escuchado de Jesús? Y después, ¿y para ti quién es Jesús? Entonces me daban su concepto, su respuesta, y ahí es donde yo entraba con el mensaje de quién era Jesús. Entonces era una dinámica muy bonita. Obedece a tu sed. Son temas muy bonitos que están en el pensum. Obedece a tu sed. Distancias recorridas, desplazamiento. Temas muy importantes que captan la atención del universitario. Eso es una alegría, ¿no? Hay personas que en la universidad pues se bautizan y entienden el plan salvífico del Señor Jesús con ellos. Y experiencias únicas era ver personas jóvenes llorar, quebrantados, en medio de la exposición de la palabra, llorando como niños pequeños porque sienten la presencia de Dios. Eso no tiene precio. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Carlos Ríos Valencia. Por la gracia de Dios soy pastor. En la actualidad pastoreo en la iglesia de Tocotá, cerca del kilómetro 18. Es mi segunda obra. Y pues llevo en el cargo de Misión Juvenil ya en lapsos de 2 años, de esta vigencia de 2 años, ya terminando esta vigencia. Es una experiencia maravillosa, extraordinaria. Pero antes de hablarles de qué ha sido Misión Juvenil para mí, siendo coordinador de esta área, quiero también comentarles o hablarles de... Yo estuve presente cuando fue el tiempo de Grace. No estudiaba aquí, yo soy quindiano, estudiaba en el Quindío, pero cuando venía acá, un muy buen amigo mío que es el pastor John Daly, era el que se encargaba de coordinar esa parte, cuando no era oficial Grace, sino que eran jóvenes que reunían en varias universidades a predicar, y lo acompañaba a la ICESI, a la Autónoma, a la Javeriana, acompañaba a la Universidad del Valle, varios impactos evangelísticos. Tuvimos la oportunidad de hacer varios campamentos nacionales aquí en Cali, en Medellín, y eso todo, aunque yo era como el escudero en ese momento, por los laditos, eso me llevó a inspirarme, y cuando volver a mi ciudad, a mi universidad en Armenia, también predicarles a mis compañeros en la universidad. Yo vivía en un pueblo que se llama Calarcá, muy cerquita de Armenia, y tuve la experiencia, inspirado por esa labor de Grace y de evangelismo estudiantil, ir a 7 colegios del pueblo a pedir que me dejaran ir a predicar, y gracias al Señor Jesús todos 7 abrieron las puertas, inclusive nos dieron la cátedra de religión en alguno de ellos para nosotros dictarla. ¿Y por qué les cuento eso? Porque la labor de Misión Juvenil y de Grace y de todo este evangelismo a jóvenes y estudiantil, eso es lo que debe hacer, inspirar corazones para predicar el Evangelio del Señor Jesús. Bueno, el objetivo de Misión Juvenil yo pienso que se puede dividir en 2. A nosotros nos correspondió una parte difícil para todos, que fue empezar esa coordinación en la época de pandemia, de cuarentena, por esta emergencia sanitaria del COVID-19. Y pudimos identificar rápidamente desde la virtualidad y ahora en la presencialidad también, que el objetivo se puede dividir en 2. Y uno es alcanzar a los perdidos. Nuestro principal objetivo es alcanzar a los perdidos en el marco de colegios, universidades, instituciones de educación superior, y también ampliarlo a todos los jóvenes. Porque pues, el nombre lo dice, ¿no? Misión Juvenil no solamente es misión estudiantil, sino también generar estrategias para las congregaciones locales, para el evangelismo en parques con jóvenes, los jóvenes que van a la iglesia de visita, los nietos, los sobrinos, los hijos de hermanos, generar todo ese tipo de estrategias y todos esos ambientes para ganar la juventud para Cristo. Y el otro objetivo, que es igual de importante, es no permitir que nuestros jóvenes se alejen del Señor. Y hoy por la gracia de Dios tenemos muchos jóvenes, la mayoría de nuestros jóvenes van a universidades, van a instituciones de educación superior, y allá pueden sufrir una crisis de identidad. Son ambientes difíciles, donde premia el humanismo, el conocimiento puro y neto, y qué bueno generar esos ambientes, como esos oasis espirituales, para que en medio del alma mater, en medio del estudio, puedan ir a buscar la presencia de Dios y
o ayudarlos mejor a que no se vayan a alejar del Señor y se aparten. Bueno, yo recibí el cargo del pastor Carlos Elías Soto, el coordinador anterior, el cual me introdujo al grupo, me presentó los canales oficiales de Misión Juvenil, lo que es WhatsApp, Facebook. También me dijo la presencia que teníamos y me relacionó con los líderes, me mandó los contactos de los líderes donde teníamos presencia en ese momento, que era la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle, la Universidad Autónoma, la Universidad de Santiago de Cali, la Universidad ICESI. Empecé a reunirme con ellos vía virtual porque estamos todavía muy con el tema de la cuarentena y la pandemia. Tuvimos una primera vigilia, yo creo que si no estoy mal, en febrero, ahí mismo en Paso Ancho, para conocernos, para empezar con la parte espiritual que es tan importante en este trabajo, que no se puede dejar a un lado. Entonces empecé a conocer el grupo, muchas reuniones virtuales, en ese momento hacíamos devocionales alboradas todos los lunes y también devocionales todos los miércoles, donde un problema, por así decirlo, que vivía el mundo se nos convirtió en una oportunidad. ¿Por qué digo una oportunidad? Porque antes los grupos trabajaban aparte. Permitirnos reunirnos virtualmente en un solo grupo nos hizo cohesionarnos, integrarnos, volvernos una familia, porque a mí me parece que el concepto mejor aplicado a Misión Juvenil es que somos una familia. La familia Misión Juvenil, que agrupa universidades, que agrupa colegios, congregaciones. También integramos al colegio a la Misión Juvenil Mariano Ramos, Misión Juvenil Central Jamundí. Y toda esa dinámica nos llevó a crear unos lazos muy sólidos como hermanos, como familia, como amigos, donde la pasamos bien, donde nos reímos, donde nos profundizamos en la palabra, sensibilizamos el corazón. Eso nos permitió empezar a trabajar de una manera diferente en cada aula, en cada universidad, en cada colegio, y tener alcances de empezar a abrir nuevas universidades, nuevas congregaciones, capacitarlas en misión juvenil, nuevos colegios también en diferentes zonas de la ciudad. Y yo pienso que ese tiempo que estuvimos en la virtualidad sentaron las bases para la expansión exponencial que ha tenido Misión Juvenil en estos 2 años. Yo creo que Misión Juvenil, aunque suene a frase de cajón o a un cliché, no tiene un límite, de verdad es una misión sin límites. Porque donde hay un joven, allá podemos predicar. Yo soy un convencido y tengo mucha fe en eso, que en cada universidad, institución tecnológica, técnica, de Cali, del Valle del Cauca, lo que es el Distrito 5, inclusive Dios nos ha permitido asesorar la Universidad del Valle de Santander de Quilichao, que queda en el Distrito 6. En cada lugar podrá haber un grupo de jóvenes, de hermanos, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin temor. También soy un convencido que Dios puede rescatar al que uno menos piensa, al ateo, al emo, al satánico, al homosexual, al hechicero. Nos pasó en el campamento que el joven que menos tenía pinta ese día llegó con piercings, con aretes, con la gorra, no sabía la cara, la gorra tenía tan baja que no sabía la cara. Y ahorita nuestro hermano Miguel Ángel, que se hizo bautizar en el campamento y persevera en el Señor y le sirve al Señor en este momento. Entonces vamos a alcanzar muchos, pero para eso necesitamos gente que hable, gente que testifique, gente que no le dé miedo. Dios va a levantar líderes directivas en cada congregación. La dinámica de Misión Juvenil ha tomado un rumbo, ha tomado un salto que no se debe detener. Y sé que el que reciba este testigo, el que reciba este testimonio, el nuevo coordinador, va a llegar aún con más amor, con más pasión. Esa es nuestra oración también, para ocupar este cargo y hacerlo de la mejor manera. Y Dios seguirá levantando líderes de cada universidad. Vemos cómo se gradúa gente, pero ya tenemos la generación de relevo, lo hemos capacitado desde el día 1 para que así sea. Y queremos trascender en los colegios también. Queremos que cada congregación se anime a tener directiva de misión juvenil y lleguen a sus colegios. Los niños necesitan de escuchar de Dios, porque hoy a los niños de 6, 7 años les están vendiendo drogas, les están induciendo a la drogadicción desde muy pequeño, a la prostitución a cambio de drogas. Y necesitamos cambiar eso, pero no desde la sociología, ni de la psicología, ni del humanismo. Necesitamos cambiar eso desde la predicación de esta palabra poderosa del Señor Jesús. Bueno, la verdad, no sé si han notado, yo no soy muy hábil, muy diestro con los videos, pero quisimos hacer esto para generar una memoria histórica de lo que somos. Creo que no estoy mal, fue Jorge Eliezer Gaitán que dijo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y necesitamos conocer de dónde estamos, dónde salió esto, dónde surgió esto, en qué momento se manifestó el sentir de Dios en los corazones de las personas y hacia dónde va también.
necesitamos saber muy bien hacia dónde va. Por la gracia de Dios nos ha permitido en esta vigencia abrir otras universidades. El SENA, que era muy difícil de abrir, Dios nos permitió abrir, la Escuela Nacional de Deporte, la Escuela de Enfermería, reactivar el trabajo en la Autónoma, por ejemplo, el Colegio de Manuela Beltrán, los colegios de Manuela Beltrán, los colegios de la parte alta de Jamundí. Y es que queremos compartir y comunicar que esta pasión no se puede detener, que más allá de ser una directiva, una coordinación distrital, es un sentir que nos une a todos. Y quiero decirle a los jóvenes, a los niños, a los hermanos adultos que están viendo el documental, que cobren mucho ánimo. Así como cuando construían el muro, que con una mano tenían la espada y otra mano tenían la pala, y construían, sigamos trabajando, sigamos defendiendo esta palabra de verdad. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. La gente no se va a salvar porque le digamos que son bonitos, que son líderes, que están empoderados, que hay manera de emprender. Eso es necesario en la vida, pero la gente necesita escuchar que Cristo les ama, que Cristo les quiere salvar. Dicen en el libro de Hechos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Necesitamos predicar eso, que Cristo sigue perdonando pecados, que nuestras acciones malas nos alejan de Dios, y hay que arrepentirnos de ellas, que hay mucho por hacer. Y tú que estás allí mirando, puede ser que, así como yo no sé por qué estoy aquí, muchos líderes seguramente habrán compartido eso, que llegaron a ser líderes de alguna universidad o coordinadores sin saberlo. Dios tiene algo especial para ti. Y sigue diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y qué bueno que tú allí donde estés mirando este video, en la comodidad de tu casa o en la proyección del documental, puedas decirle, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Necesitamos muchos obreros, no influencers, necesitamos obreros, gente que quiera trabajar, gente que quiera sudar, gente que quiera levantarse en la mañana a orar por los perdidos, gente que quiera entregarle su vida al Señor, para ganar a todos esos jóvenes que necesitamos ganarlos porque se están perdiendo en las drogas, en la ideología de género, se están perdiendo en tantas cosas. Pero Dios sigue siendo el Salvador y viene a rescatar a los jóvenes. De verdad, muchachos, quiero aprovechar para decirles que los quiero muchísimo, que ha sido una experiencia extraordinaria estar con ustedes. Sé que ya se me acabó el tiempo en Misión Juvenil, pero siempre los llevaré en mi corazón, siempre tendrán un buen amigo en mí, de aquí a que venga el Señor o que yo muera. Les admiro mucho, les quiero mucho, he aprendido montones de ustedes, de verdad que cada día que hablo con alguno de ustedes aprendo muchísimo, les admiro y deseo que Dios los bendiga en todos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios los bendiga grandemente. Thank you.